buenas, bienvenidos a una nueva entrega, ya saben ustedes, El Escaparate, 101 Televisión Costa del Sol, no me cansaré de repetirlo, desde Benalmádena y para todo el mundo. Ya saben ustedes que este programa tiene como objetivo, tampoco, es que tengo que volver a recordarlo, ¿verdad? Tiene como objetivo dar visibilidad a todo el tejido empresarial de esta ciudad. Empresarios, emprendedores, comerciantes y bueno, establecimientos o empresas de todo tipo, todo lo que tenga que ver con el tejido empresarial de Benalmádena. Intentamos, creo que lo estamos consiguiendo, que pase por esta gran ventana. Una gran ventana que cuando saben ustedes que cuando van por la calle, esos ventanales son escaparates, ¿verdad? De ahí la verdad que tampoco nos rompimos mucho la cabeza para buscar el nombre. En cualquier caso, hoy tenemos un nuevo invitado, una nueva empresa. Y claro, todo esto detrás de las grandes empresas, detrás de los grandes proyectos, de inversiones, de iniciativas importantes, de colocar a Benalmádena en el mapa a nivel mundial, pues no es casualidad. Aquí hay personas, ¿verdad? Y detrás de la persona pues hay una vida humana, una trayectoria y una carrera profesional. Y además hoy se da, bueno, pues la casualidad que es una persona muy conocida, y también la empresa que representa, pues ya es lo que le decía, nos coloca en el mapa. El doctor Juan Bosco Rodríguez Hurtado. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy buenas. La verdad es que muchas gracias por invitarme a este programa. Un auténtico placer, hombre. No podía faltar en la lista. Vosotros sabéis que yo Benalmádena la llevo en el ADN desde muy pequeñito. Yo desde que le conozco. Pues desde mucho antes. Desde mucho antes. Yo aterricé en Benalmádena en el año 1969. Casi cuando naciste, ¿no? Bueno, nací en el 64, pues en el 69. Sí, sí. Y lo que ha evolucionado Benalmádena en todos estos años y cómo ha crecido y cómo se ha armado, pues la verdad es que es absolutamente impresionante. Juan Bosco Rodríguez Hurtado, bueno, saben ustedes que, bueno, es médico, eso es lo primero, ante todo médico, ¿no? Bueno, ante todo persona, médico, es director de desarrollo de negocio del Hospital Vitasanit, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer y además en el Colegio de Médicos, ¿qué cargo ocupas? Tesorero. Tesorero, sí, que ahí te han puesto a manejar los dinerillos, ¿no? Como me han puesto a controlar el dinero. A controlar el dinero y sobre todo a que sea con una buena práctica y un buen uso del mismo, siempre en beneficio de los colegiados y de toda la sociedad que gira en torno a los médicos y a todos los colegiados. La verdad es que el Colegio de Médicos de Málaga siempre ha funcionado muy bien, Es uno de los organismos malagueños que se ha sido referencia, bueno, pues en toda la provincia, ¿no? Digo, por la gente que pasa por ahí, los grandes profesionales, por la forma de llevar los trabajos. Y yo la primera vez que estuve ahí me llamó mucho la atención, sobre todo el centro que tienen y cómo desarrollan el trabajo. Eso ya te da una imagen, una idea. Pues entonces era el tesorero que correspondía a una persona como usted. Alguna vez en la entrevista igual te digo de tú, no te molestará, ¿no? Por supuesto que no. Juan, naciste, ahora hecha esta presentación, ya saben ustedes, ¿cuánta gente conoce a Juan Bosco, verdad, como le llamamos? Porque yo no sabía que su segundo apellido era Hurtado, porque señora madre también es de Málaga. Sí, mi padre y mi madre son malagueños. Sí, vamos a empezar. Venga, usted nació en Málaga. ¿En qué zona de Málaga? Bueno, en el hospital ya, pero ¿dónde vivía usted? Bueno, yo nací en lo que ahora es el Hospital Regional, Carlos Haya. Sí, como casi todos los que somos de esa época. En aquella época. Y mi vida pues transcurrió entre Torremolinos, Benalmádena y Málaga en la zona de Capuchino. Lo que ocurre es que yo estudiaba en San Estanislao, en El Palo, ¿vale? Solera, colegio de Solera. Sí, un colegio, la verdad, y más en aquella época era un colegio impresionante. Era impresionante ver los viernes por la tarde cuando salíamos del colegio una fila de coches impresionante con choferes esperando a los niños que salieran, a los internos que venían de fuera de toda Andalucía para llevarlos a su casa el fin de semana o en vacaciones. Estaba Campillos y eso, ¿no? Bueno, sí, era distinto. Quiero decir,
el hecho de venir gente de todos lados, sí, ¿no? Sí, a San Estanislao venían de toda Andalucía y yo tenía compañeros de toda Andalucía, la mayoría evidentemente éramos personas de Málaga, pero muchísimos alumnos de toda Andalucía. Después ya cuando quitaron el internado, ya sí que todas esas personas... ¿En tu caso estabas interno o no? No, yo estaba lo que en aquella época se llamaba medio pensionista. Yo entraba a las 8 de la mañana al colegio, teníamos la misa reglamentaria de 8 a 8 y media y nos daban de desayunar después y después estaba en el colegio hasta las 6 de la tarde. ¿Su padre también era médico? No, mi padre era auxiliar de farmacia, que desarrolló siempre su actividad toda la vida en Torremolinos. ¿Y su madre? Mi madre ama de casa. Ama de casa. Ama no, de te casa. Preguntaba porque, hombre, como estudiaste en medicina, ¿algún hermano médico también o eres el único en la familia? Mira, no sé si conocéis la farmacia de José Balbuena en Torremolinos ahora. Sí, hombre, por favor, claro. Pues bueno, esa farmacia, lo que ahora es la farmacia, ¿Sí? La mitad de la esquina era la farmacia antigua, que allí estuvo mi padre unos 20 y tantos años, cuando yo era muy pequeño, y después fue a la farmacia de don Vicente Blanch, a calle San Miguel, otros 20 años, 20 y tantos, hasta que se jubiló. Torremolinos. Y la otra mitad de la farmacia era la consulta de los médicos, de don Paulino Anguiano, de don Roberto Larra. Sí, que te moviste en ese ambiente un poco, ¿no? Exactamente. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, te hablo de 5, 6, 7 años, 4 años, y yo pasaba los sábados por la mañana con mi padre en la farmacia y eso, y siempre me mandaba a la consulta de los médicos y me decía, tú aquí en la farmacia no pintas nada, tú vete con los médicos. ¿Y qué hacías allí con los médicos? Pues nada, con ellos, me sentaba allí, los miraba, charlaba eran con ellos, amigos de toda la vida, ¿no? Ya. Y me prestaban el estetoscopio, tal, con don Francisco Martín Lodi, el practicante de aquella época, que era también profesor en el reformatorio de Torremolinos. Por la mañana era profesor en el reformatorio y por la tarde era practicante. Y me enseñó a pinchar desde muy pequeñito. ¿Ah, sí? Sí, me enseñó a pinchar. A ver, un momento, hacemos una parada. ¿Con qué edad pusiste tu primera inyección? Pues 5 o 6 añillos, sí. ¿Pero a otra persona? A otra persona. A mí me enseñó a pinchar en un cojín. Ah, bien. En un cojín me enseñó a pinchar y cuando vio que lo hacía bien... Que tenía el tacto bien, pues, ¿no? Que tenía aquello bien, pues me cogía... ¿Y no te impresionaba la aguja ni pues te asustaba? No, la verdad es que nunca. Es que eso desde que nací lo he vivido. Entonces, y lo he visto, entonces, sí. Vamos, ya no cabe, lo voy a hacer, pero vamos, no cabe preguntarte, ¿por qué decidió usted hacerse médico, no? Bueno, es que le estaban mostrando el camino un poco, el ambiente, creo ¿no? Que no me quedaba otro medio, otra opción. Mi padre a mí me educó para ser médico y cuando terminé el bachillerato, pues cuando mis compañeros echaban todo para 2 o 3 carreras, yo eché solo para medicina. ¿No estudiaste aquí en Málaga, Granada? Estudié en Málaga. Yo estudié en la Universidad de Málaga, sí. Y además en unos años muy buenos. Yo estudié sin hospital clínico, porque el hospital clínico no estaba todavía abierto, pero bueno, hacía las prácticas en el Hospital Civil, en Carlos de Haya, y después pasé muchísimo tiempo en el Hospital de Antequera, el antiguo, el de calle Estepa. Sí, señor. Porque yo era alumno interno de obstetricia y ginecología y allí hacía la parte del internado, me iba una semana cada 2 o 3 meses allí. Entonces, ¿qué especialidad...? No, yo no hice especialidad, yo terminé la carrera, empecé a trabajar como médico de urgencias y rápidamente es que con 27 años era director de un hospital. Entonces no llegué ni a presentarme nunca al MIR. También es cierto que en aquella época no es como ahora se presentan 12.000 para 12.000 plazas, en aquella época eran 30.000 para 6.000 plazas. Claro. Entonces yo hablaba idiomas, desde pequeñito mi padre me decía que lo tenía muy claro, me decía, mira hija, a mí me da igual lo que tú seas, me da igual que seas fontanero, carpintero, médico, abogado. Tú estás en la Costa del Sol. Si hablas idiomas tendrás trabajo y si no hablas idiomas no tendrás trabajo. Pues efectivamente con el paro médico tan impresionante que había cuando yo acabé la carrera, yo estaba trabajando desde el día siguiente de terminar. Muy sabio su señor estudios. Padre y muy conocedor de la zona donde vivía. Pues sí, la verdad y sí. Bueno, y sabía lo que se avecinaba y lo que es efectivamente. Yo ahí vamos, porque no sé si Juan lo ves. Que me cuesta mucho todavía, ¿no?, el comprobar que hay muchos
lugares, profesiones aquí en la Costa del Sol donde entras y no se habla inglés como una cosa que tendría que ser normal, ¿no? Sí. Por aquello de que si queremos ser la Florida de Europa, tú sabes, todo eso, ¿no? Y a mí es curioso. me rechina un poco, ¿no? Yo mi experiencia es porque yo desde muy... estamos hablando de ti, ¿no? Pero bueno, tenemos la misma edad y lo que quiero hacer con esto es decir ole y chapó lo que dijo tu padre, porque lo conocía muy bien el tema ese. Yo hablo inglés desde que tengo 12 años, pero por el ambiente que te has criado, que te crías en Fuengirola, en Benalmádena, no sé, lo da el ambiente cosmopolita que tenemos aquí, y es una forma efectivamente de laboralmente poder encauzar un camino, porque hagas lo que hagas, el inglés, por ejemplo, es importante saberlo. Era es decir, que ahí su señor padre lo vio, vamos, perfecto. Sí, él lo vio muy claro y de hecho yo vivía aquí en Benalmádena Costa y en el portal que yo vivía, que éramos 8 vecinos, habíamos 2 españoles y los otros 6 eran holandeses, había unos filipinos, unos alemanes, etcétera, mucho, pero que no había, éramos los únicos españoles, 2 de 8. Juan, acabaste la carrera y decías que con 27 años dirigía un hospital. ¿Cómo se dio aquella circunstancia de no meterte en una consulta médica y sino un despacho de ejecutivo? ¿Cómo? A ver, pues mira, ¿no? Porque eso fue muy, muy curioso, porque yo, como te he dicho, trabajaba aquí de médico de urgencia, hacía guardia en la UBI. Ya habías habías trabajado de médico, habías tratado pacientes, que sabías lo que era tocar la piel, ¿no? Sí, sabía perfectamente lo que era. Por fortuna en Antequera, aunque iba como interno de ginecología, pero allí había que hacer de todo. Era un hospital muy pequeñito, entraba un accidente de tráfico y allí todo el que había tenía que ayudar, con lo cual tuve la oportunidad de formarme muy bien en todo el tema. Lo que te quiero decir, que un medio de urgencia es un todoterreno. Exactamente. Hasta que llegan los especialistas. Exactamente. Yo cuando acabé la carrera estuve trabajando unos 6-7 meses en Socomán, ahí en Ibenza. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en urgencia, Juan? Pues mira, desde que acabé la carrera hasta, urgencia, un par de años, porque después ya me focalicé en hacer las guardias en planta y en la UCI también, porque me formé en esos 2 años con un buen amigo, con el doctor Bernardo Montserrat, que vino de Mallorca a Salus, porque estamos hablando de Salus. Yo estuve 6 o 7 meses en Socomán, después me fui a Salus y en Salus Femenía estuve 14 años. Empecé a trabajar en lo que era la UCI, me formé en la UCI. Sí, que pasaste por el embudo, vamos. Exactamente. Y bueno, me mandó en el año 93, a principios del 93, el doctor Femenía me pidió que fuera a Mallorca, a su hospital central de Mallorca, a la clínica Femenía, que era el buque insignia de la compañía. Y me mandó allí a hacer un rotatorio. Cuando llevaba 2 o 3 meses haciendo el rotatorio en el hospital, pues él estaba montando un hospital en Menorca. Me mandó a Menorca allí para ver el montaje del hospital un par de semanas. Ya empezamos a tocar lo que es el turismo sanitario, ¿no? Claro, sí. Bueno, no, desde el principio. Sí, o sea, bueno, sí, claro, pero yo bueno, desde el principio siempre... Además, y su padre con lo de los idiomas lo vio clarísimo. Sí, vamos. Ahí la asistencia, sobre todo el turista que había aquí, el residente internacional, eso lo hice desde el primer día que acabé la carrera, porque además en Socomán entraban los extranjeros y decían, bueno, que lo vea Juan. Claro, que pueda hablar con él. Claro, y en Salud, pues cuando empecé, allí era... todo pacientes internacionales, dábamos servicio a hoteles. Pero lo que quiero decir, Juan, que ya desde muy joven, ya su padre lo vio antes que usted, por eso le incidía en el tema de idiomas, pero ya porque había hospitales privados, trabajaban con extranjeros, de acuerdo, con personas como usted, con su perfil, porque hablan idiomas, pero todavía no era un sector tan potente como lo es hoy. El turismo hoy ya sí. Bueno, era potente. Pero no tanto, no estaba tan consolidado como ahora, ¿no? Y ahora, lo mismo que decimos turismo deportivo, turismo sanitario es un pilar fundamental, y todo eso se empezó a embrionar en la época que usted empezó a... Claro, en esa época y realmente aquí en Málaga se desarrolló mucho pues con la llegada sobre todo de Salud y Femenía, que importaron aquí o exportaron aquí todos sus conocimientos de Mallorca y todo el desarrollo que tenían en Mallorca.
Bueno, pues como te decía, haciendo el rotatorio ese me mandó a Menorca y allí cuando llevaba 2 semanas vino un día, me mandó a Mahón, porque el hospital estaba en Ciudadela, me mandó a Mahón a revisar los centros médicos a ver cómo estaban y cuando volví a mediodía me dijo, todo está feto, todo está hecho. Digo, ¿qué está hecho qué, Lorenzo? Nada, que está todo hecho, que he echado al director médico, ¿Y que te vas a quedar tú? Al gerente y he echado a la directora de enfermería y que te quedas tú. Y tú dices, ¿cómo? Y ahí entonces tenías ¿qué edad? 27 años. 27 años, no había cumplido los 28 todavía. Y aquello, bueno, te vino de golpe, ¿no? Pues Tú no te lo esperabas. De golpe dije, bueno, ¿qué hago? Dice, tú ponerte a trabajar, hacer lo que haces. Tú ponte a trabajar y hacer lo que haces. Abrimos, eso fue en el mes de marzo-abril, abrimos el hospital en junio y me quedé toda esa temporada en Menorca hasta que se consolidó el primer verano, que fue muy fuerte en el hospital, y después me mandó de director regional a Canarias, de todos los hospitales y centros médicos en Canarias. Entonces, el primer hospital que ya empezaste a dirigir aquí en Málaga, desde Salud Benalmádena. Aquello fue después, claro, una referencia de hospital privado. Después abrimos Salud Fuengirola y ya estando en Canarias, entre el año 94 y 95, estudié en Barcelona Dirección Hospitalaria y Gestión Sanitaria, NEADA. Eso es lo que te faltaba. Exactamente, me iba una semana al mes a Barcelona y allí me formé en Dirección Hospitalaria y Gestión Sanitaria. Después ya he hecho otros muchos máster, otras muchas cosas, pero ese fue el arranque. Que pese a dedicarte a la parte ejecutiva de los hospitales, nunca has querido abandonar, ni perder de vista tu faceta como médico. Es decir, eso jamás. Es reciclarte. Sí, que si claro, mañana tienes que poner una bata, entrar en un quirófano o en, bueno, no, cirugía no, en cirugía no, pero tú me entiendes, atender o tal, te pones la bata y automáticamente sigue siendo médico. Yo podría ejercer porque además tengo la gran suerte de tener mi despacho en un hospital. Claro. Y además a mí me gusta involucrarme mucho en el hospital, involucrarme con los pacientes y después tenemos que pensar una cosa, yo he desarrollado mi vida personal y mi vida profesional a un 80-85% entre Benalmádena y Torremolinos. ¿Sí? Y Fuengirola también, con lo cual soy una persona muy conocida. Al hospital vienen muchísimas personas muy conocidas por mí. Muchos años ya. Claro, y todas una trayectoria intachable. Lo que necesitan me piden consejos, si están ingresados los visito todos los días, los llevan sus médicos, pero estoy al tanto de todo lo... Tú eres ese amigo que es médico y que llama. Que llaman y que intento atender lo mejor posible siempre, con todo el cariño del mundo, ayudarles y aconsejarles cuando ellos lo demandan, que casi siempre me lo demandan, pues aconsejarles y también acompañándolos en momentos muy difíciles, muy complicados a ellos y a sus familias. Claro. Pero claro, eso va en la profesión, eso claro. No, entre la profesión y la amistad, eso es inevitable. Yo quería comentarte también, porque antes has estado hablando de turismo sanitario. Hombre, eso es algo de lo que yo quiero desarrollar luego, pero venga, vamos. Vale, no, venga, Juan, por favor, si estamos aquí. A mí, antes de nada, lo que me gustaría es sentar bien los conceptos, porque aquí tenemos todo un poco de lío con los conceptos. Pues venga, seguimos hablando de lo estoy dispuesto a aprender. Venga, vamos, claro. Vamos con el turismo sanitario. Tenemos que dividir varias facetas. Una es la medicina turística, por llamarla de alguna forma. ¿Qué eso sería? Que eso es pues todas aquellas personas que vienen de vacaciones a trabajar aquí, etcétera, de otros países o incluso de otras zonas de España, que tienen un accidente, tienen una enfermedad y hay que atenderlo mientras que están desplazados, ¿vale? Ahí incluso podríamos tener 2 segmentos en la parte internacional. Una que es el segmento de expatriados, que son los turistas de larga temporada, los que se vienen a pasar todo el invierno aquí, incluso los que trabajan aquí, y por otro lado los que vienen de corta temporada, los que vienen a apartamentos, hoteles, viviendas turísticas por 2, 3, 4 semanas y después se marchan, ¿vale? Pero después está el tema del concepto del turismo de salud, el turismo médico y el turismo sanitario. Y aunque parezcan que es lo mismo, son 3 conceptos distintos. El turismo de salud se aplicaría ese concepto a todas aquellas personas que se desplazan desde su lugar de origen a otro lugar por un motivo de salud.
pero que no tiene que ser estrictamente médico. También puede ser una persona que vaya a un balneario, que vaya a una casa de reposo, que vaya incluso a un spa. Es decir, es un concepto muy, muy, muy amplio, ¿vale? Después está el turismo médico, que el turismo médico es una parte del turismo de salud. Es decir, dentro del turismo de salud está balneario, spa, etcétera, y la parte médica. Eso sería el turismo médico, una persona que se desplaza de su lugar de origen a otro destino para recibir un tratamiento médico o para hacerse un chequeo médico o una intervención quirúrgica o una consulta o unas pruebas o lo que sea. Y después está el turismo sanitario, que el turismo sanitario es lo mismo que el turismo médico, pero el turismo médico lo financia o el paciente de una forma privada o su compañía aseguradora en origen que se lo financia en destino, y el turismo sanitario sería lo mismo, pero financiado con recursos públicos. Es decir, la persona que viene aquí y va a la Seguridad Social y ya trae la intención de que se le atienda en la Seguridad Social porque en su país está en una lista de espera, etcétera, y busca el camino de que se le atienda aquí en la Seguridad Social. Previo a eso tiene que haber una concertación entre la administración y el hospital, bueno, ¿no? Algo tiene que haber ahí. Una concertación o no. Esto se puede hacer de dos formas, o bien aplicando lo que es la regulación esta de la asistencia sanitaria transfronteriza, ¿vale? Que eso al final dio mucho bombo, pero se ha ejecutado muy poco. Muy poco, ¿verdad? Que era teóricamente que si hay una lista de espera grande en Suecia, por decir algo, o en otro país de la Unión Europea, pues pueden venirse a España a ser atendidos, ¿vale? En la privada o en la pública, ¿vale? Pero aquí tenemos también listas de espera, con lo cual sería la privada, no sería la pública. Pero después está la picaresca. Pero en ese caso, un momento, detente ahí, por favor, te digo porque nos están viendo mucha gente y estás hablando de un tema de gran importancia. Es decir, que ese sueco, o de donde venga, da igual, porque en su país hay una gran lista de espera y llega, tú dices, aquí también tenemos lista de espera, por lo cual efectivamente no puede ser la pública, tiene que ser la privada. La privada. La financiación de ese servicio, ¿es el gobierno que lo paga a través? A ver, ¿cómo se financia eso? Eso tiene un procedimiento de que tiene que pedir una preautorización en su país. En su país le dan, como si dijéramos, un baremo, de decirle, mire usted, por una intervención de cadera, nosotros lo que pagamos son 18.000 euros. O ¿Y la diferencia lo tiene que pagar usted? Usted, por ejemplo, con esa preautorización se puede ir al país de destino. En ese país de destino le hacen la intervención, usted la paga y nosotros le cubrimos hasta lo que le hemos preautorizado. Si son 20.000 euros lo que le hemos preautorizado y a usted le cuesta 16.000, le pagamos 16.000, pero si usted paga 25.000 y nosotros hemos preautorizado 20.000, le reembolsamos 20.000 y los otros 5.000 quedan a su cargo. ¿Y de eso se dan...? No, eso al final no... Es lo que me he dicho, que no llegó a... No se ha llegado a aplicar porque al final los gobiernos de los países y las autoridades sanitarias se han encargado de buscar soluciones a esos casos que han pedido desplazarse para que se queden en el país por diversos mecanismos. Pero también, Juan, se puede dar... vamos a ver, yo por ejemplo soy, no sé, el país que quieras, me da igual. Y yo quiero venir, por ejemplo, a Vitas, pero vengo a Vitas primero porque sé que voy a tener calidad, un buen servicio, pero el entorno también me acompaña. Y, claro, hombre, no es lo mismo. A ver, no sé que tenéis hospitales en casi muchos sitios, ¿no? Pero no es lo mismo, y me perdonen ustedes, no es lo mismo ir a un hospital que esté, no sé, no quiero decir ningún sitio por no ofender. El centro de Europa. El centro de Europa, ¿no? A que, bueno, pues voy al centro de Europa y como allí está ese gran hospital, no es lo mismo decir, me voy a Benalmádena, voy a estar en Benalmádena, me van a atender y si no me tengo que encamar, pues puedo ir a la playa, es decir, saborear lo que tenemos. Claro. Eso juega un papel muy importante, ahí, ¿no? Hay varios porque papeles. El hospital no se puso en Benalmádena por casualidad. No, claro, no, porque este hospital, la primera idea fue hacerlo en Córdoba. Sí, efectivamente, porque fue hacerlo Rafael en Córdoba, Gómez el que tuvo la... Gómez, y bueno, lo convencimos de que si quería hacer un hospital internacional, el no sitio era Benalmádena. Hombre, y que Córdoba con todos sus honores, pero... Claro, pero el aeropuerto no funciona 24 horas, tiene otras limitaciones. El AVE, bueno, es que... Las conexiones a nivel internacional, es decir, no tiene nada que ver, ¿no?, en ese sentido. En cuanto a lo de desplazarse un turista aquí
Y hay varios factores muy importantes. Tú has hablado antes de la calidad. Sí. Pues, en Vitasanit, aparte de tener calidad, es que tenemos calidad acreditada. Nosotros tenemos la acreditación de la Joint Commission International. Cierto. Desde hace 10 años o 12 años. Es la acreditación específica del sector sanitario de un nivel más alto que se puede obtener. Es decir, que es que para una persona de otro país que tenga conocimiento sanitario o que le pida consejo a su médico o a alguien que tenga conocimiento y le dicen, mira, que quiero ir a Benalmádena a este hospital, se me parece un buen hospital, le dice, pero tiene la Joint Commission International, ya no hay nada que discutir. Tiene calidad acreditada. Después, para desplazarse también miran mucho, evidentemente, la distancia y las conexiones directas. Se habla de que lo óptimo son menos de 3-4 horas de distancia, ya sea por vía aérea, por la vía que sea, para desplazarse. Y después la seguridad jurídica, la seguridad sanitaria, la seguridad ciudadana. Y aquí, gracias a Dios, hoy por hoy gozamos de todas esas seguridades. Estamos en un lugar donde existe una seguridad jurídica, donde existe una seguridad ciudadana y, por supuesto, saben que vienen a un hospital donde tienen una calidad acreditada y después ya la oferta complementaria que tiene de hoteles, de restaurantes, de ocio, de clima, de todo lo que busquen, bueno, es que esto, yo pienso que si yo viniera aquí sería como Disneylandia, ¿no? Por eso quiero decir, ¿no? Que acertado estaba su padre, con lo de los idiomas, ¿eh? Pues ahora sí, que estamos hablando de todo esto, Juan. Yo tengo que agradecerle muchísimas cosas y una de ellas es esa, ¿no? Cuando yo terminé la carrera y muchísimos de mis compañeros tenían la única salida que era estudiar el MIR o estar en el paro, o las dos cosas a la vez. Claro. Yo estaba trabajando desde el primer día que terminé Sí, la porque carrera. esto hablar de idiomas es una herramienta más. Es una herramienta más, pero aquí, hoy día es fundamental. Pero vete 35, 36 años atrás. Ya ves, que claro. Claro, es que no hablaba nadie. En el tema de los idiomas nos quedan muchísimos recorridos. Quedan muchísimos recorridos. Pero en aquel tiempo es que había muy poco recorrido. En aquel tiempo... Lo que ocurre, Juan, es que quizás tenemos que mentalizarnos, y aquí, porque al final, mira, siempre acabamos hablando de tú. Yo siempre digo que se haga lo que se haga, se diga lo que se diga, siempre estamos hablando al final de turismo. Entonces, yo creo que está en la mentalidad, bueno, pues de personas como usted, o ¿sí?, de ejecutivos como usted, ¿no? Que bueno, que hay que... el hablar inglés es que tiene que formar parte de nuestro ADN. No tiene que ser algo extraño, no tiene que ser algo sorpresivo que tú llegues a un lugar, alguien, el dependiente o el administrador, quien sea, el médico, el dentista, te habla en inglés y te tengas que sentir sorprendido, en absoluto. Hay quien dice, bueno, como ellos vienen, pues estamos en España. No, eso es una catetada. Aquí tenemos servicios públicos y tenemos la capacidad no solamente de hablar inglés, sino lo que haga falta. Y eso yo creo que quizás, porque ves, aquí ya hemos pasado de Juan persona, Juan médico, Juan ejecutivo, allá Juan empresario. Digo, empresario en la parte que te corresponde representando a una empresa tan importante como Sani. Es decir, tenemos que normalizar eso, mentalizarnos. No sé, ¿qué opinas? Mira, no puede ser que tú vayas a un lugar a la Costa del Sol y no sepas hablar inglés. Yo eso no lo entiendo. Mira, gracias a Dios en España se ha desarrollado la medicina tanto pública como privada en los últimos 20 años de una forma espectacular y nos hemos puesto al nivel de que podemos competir con cualquier país en el mundo. Todos nos acordaremos hace 20 años, tanto como se hablaba, que se iban a Houston. Se iban a Houston, al hospital de Houston, a tratarlo. Hoy día ya no se escucha eso. Pero cuando yo hablaba con personas que se habían ido a Houston, me decían, yo le decía, ¿por qué te has ido allí y tal? Mira, y me decía, mira, yo iba con muchos miedos, iba con un cáncer o mi familiar con un cáncer, pero lo que me encontré allí, lo primero que me encontré allí era personas que me atendían en español. Quédate, Juan, personas que me atendían en español. ¿Me deja que me vaya a publicidad? Por supuesto. Me tengo que ir. Por supuesto. Publicidad y volvemos, no se vayan. Ves ustedes que tenemos, bueno, pues una persona muy conocida y mucho que aprender de un pilar fundamental para la Costa del Sol. El turismo sanitario y las distintas facetas, claro. Volvemos ahora. Que esta gente...
Volvemos de la publicidad, ya saben ustedes, estamos en este formato, el escaparate, y si se acaban de incorporar, pues hoy tenemos la suerte de contar, con una persona muy conocida en la Costa del Sol, especialmente Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola. El doctor Juan Bosco Rodríguez Hurtado, que como saben ustedes, es director de desarrollo de negocio del Hospital VitaSanit. Aparte, también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer y el tesorero del Colegio de Médicos de Málaga. Estábamos hablando, Juan, que gracias a la importante evolución de la sanidad en el país, pública, privada, antes, cuando a una persona, a una familia, se le acercaba una enfermedad un poco complicada, siempre decías eso, pues me voy a Houston, o me voy, también se puso, pasa que eso en España, Pamplona, ¿no? Por aquello del nivel de sanidad, ¿no? Eso ya parece que ya no, como decías, ya no se oye tanto, ¿no? Eso, ¿piensas que realmente, por qué crees que ha ocurrido eso? Por la importante evolución y la mejora de la sanidad. ¿Piensas que la sanidad privada es la que realmente le pega en el cogote a la pública para que mejore? Es decir, la sanidad pública como tal, vamos a entender que son dos equipos de fútbol, ¿vale? A ver si la metáfora me vale y no digo ninguna bestialidad. Y uno es público, es decir, sabemos lo que es trabajar en lo público y en lo privado. Yo nunca he trabajado en lo público, ¿no? Pero cómo se trabaja, en lo mío, ¿no? Y entonces, claro, en lo privado es distinto, ¿no? Entonces, ¿crees que la sanidad privada es un poco la que pone en jaque mate a la pública para que reaccionen y se pongan todos un poco las pilas? Dicho muy coloquialmente. No sé si he dicho alguna bestialidad, pero me ha salido así. Y me has entendido la pregunta, ¿no? Te lo he entendido perfectamente. Yo creo que van de la mano. Yo creo que van de la mano y se desarrollan en paralelo. El desarrollo tecnológico que ha existido en los últimos 20 años, yo creo que eso no tiene precedente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y en medicina, por supuesto, también. Hoy día siempre hablamos lo importante que son los médicos, los enfermeros, todo el personal sanitario y no sanitario en todo el ámbito de la sanidad. ¿Y qué importancia tienen los ingenieros? ¿Y qué importancia tienen los ingenieros informáticos? ¿Y qué importancia tienen los ingenieros de telecomunicaciones? ¿Qué importancia tiene la ingeniería en la medicina de hoy? Hace 25 o 30 años tú tenías un infarto y ibas al hospital y te podían poner alguna medicación, un monitor en la UCI, y si eras candidato a una cirugía cardíaca, pues se te hacía una cirugía cardíaca de revascularización, pero jugándote la vida. Hoy día tú tienes un infarto, llegas al hospital, te hacen un cateterismo, si te tienen que hacer una angioplastia te la hacen, te ponen unos stents y al día siguiente estás paseando por la calle. Esa es la evolución que ha tenido la medicina. Pero en la mayoría de los casos sale bien si acudes a tiempo. El secreto está en acudir a tiempo. En aquellos tiempos, realmente, ¿cuántas personas quedaban con secuelas o cuántas personas quedaban invalidadas para su trabajo e incluso algunas veces para su vida diaria por un motivo de una enfermedad isquémica cardíaca? Y hoy día, ¿cuántos hay? Hoy día prácticamente ninguno. Ni se contempla. Se incorporan al trabajo a las 2, 3, 4 semanas. Que en aquel tiempo había personas jóvenes que no volvían a trabajar nunca, porque quedaban con secuelas y eso sí salían vivos, ¿no? Siempre decíamos en aquella época que si te daba un infarto mejor que te diera cuando eras muy mayor, porque tenías colaterales. Porque cuando eras joven todas las arterias eran gruesas, fuertes, tal, no tenías colaterales y si te daba un infarto ahí te quedabas, no tenía un plan B, ¿comprendes? Pues en la medicina privada y la pública se han desarrollado, gracias a la tecnología y gracias al desarrollo también de los grandes profesionales, de la docencia, de la investigación, se ha desarrollado de una forma espectacular en los últimos 20-25 años, pero ha ido en paralelo. Yo creo que la medicina privada y la pública se complementan muy bien, hemos conseguido complementarnos. Antiguamente, y cuando digo antiguamente hablo de 25 años, los profesionales no querían dejar nunca la medicina pública porque decían, es que allí puedo ver la complejidad, es que allí puedo hacer cosas que no puedo hacer en la privada. Hoy día ya no se lo plantean, hay muchos profesionales que trabajan en la pública, otros que sin problema trabajan en la privada y hacen investigación y hacen prevención y hacen lo mismo que pueden hacer
en la pública y sin ningún problema, y otro que optan pues compartir las dos actividades, la pública y privada. Yo creo que el desarrollo ha sido de la medicina en general y gracias a Dios la pública se financia con Fondo del Estado, con fondos del Estado, con lo cual siempre ha tenido más capacidad, pero con el desarrollo de la medicina privada y también con la entrada de los grandes fondos de inversión en las grandes cadenas hospitalarias, pues ha tenido la medicina privada la oportunidad también de equipararse en tecnología, en profesionales y en toda la medicina pública, con lo cual yo creo que van de la mano. Ahora, cada una tiene sus peculiaridades. Oye, Juan, hemos hablado, claro, es que tenía aquí y me lo ha ido contestando todo casi sin preguntárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotros... y más en el cargo que ocupas, ¿no? El tema del marketing en los hospitales tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque estamos vendiendo salud, ¿no? No sé. Sí. Vamos a ver, el marketing en los hospitales tiene que ser... Sí, que no, ¿le vendo una lavadora? No, me lo sé. Claro, no. O sea, me has entendido la pregunta perfectamente. Lo primero tiene que ser real y transparente, es decir... no vale decir que tienes lo que no tienes o que haces lo que no haces, pero no es suficiente con hacer las cosas. En medicina hay que hacerlas y hacerlas bien y con resultados, ¿vale? Eso es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que lo que es la publicidad en el ámbito sanitario está regulada por la ley. Otra cosa es que esa ley se pueda aplicar o no se pueda aplicar porque haya recursos para aplicarla o no, es decir, la publicidad engañosa está sancionada por la Administración en el tema sanitario, supongo que en otros segmentos también, pero en el sanitario en concreto sí. Otra cosa es que los inspectores se puedan ocupar de eso, que no se pueden porque tienen otras muchas cosas más importantes que hacer, pero que regulado está. Y después hay que ser honesto, no vale que todo el mundo hace de todo y lo hace bien. En medicina hay que hacer las cosas bien hechas. Juan, me meten en un jardín un poquillo complicado, pero no es mi intención hablar de política ni mucho menos, no, pero la obligación de preguntar y usted la prudencia de decir lo que quiera. Sabemos que, además lo acabas de decir hace un momento, ¿no? Tanto la sanidad pública como la privada, pues van de la mano, ¿no? Hay quien ve de manera acertada, ¿no? Teniendo en cuenta listas de espera, teniendo en cuenta, es que cada vez somos más y esto es un pozo sin fondo, ¿no? Hay quien ve perfecto y lo ve con buenos ojos la concertación con hospitales privados y hay quien lo critica porque entiende que esos fondos se podían dedicar a hacer más. Pero claro, lo que se gasta en esa concertación no da para hacer más, pero sí vale para atender esa urgencia y sí para rebajar esas listas de espera. En cualquier caso, ¿qué opinas de eso? ¿Te he metido en un jardín complicado? No me estás metiendo en un jardín complicado. No, porque eres un experto, claro. Yo en eso tengo la idea muy clara. Yo creo que la colaboración público y privada, sobre todo en el ámbito sanitario, es fundamental y que los conciertos son importantísimos. Y hay que valorar varias circunstancias. Una circunstancia puede ser la agilidad a la hora de realizar movimientos y de organizar determinadas cosas que tiene la pública y que tiene la privada. Yo siempre digo que la pública es como un gran portaaviones que tiene 200 metros de eslora y que para girarlo 3 grados pues necesita, la vida misma. Con la burocracia y todo eso, ¿no? Con toda la burocracia, con todos los procedimientos, con todas las regulaciones que tiene y además que no es malo que existan porque es bueno que esté todo controlado y que esté todo regulado para que se hagan las cosas bien y después no nos llevemos sorpresas desagradables, que estamos hablando del dinero de todos. Claro. Todos contribuimos a eso y me parece muy bien que esté todos esos controles. La privada es mucho más ágil. Aquello un portaavión inmenso y la privada lo podemos comparar pues con otro tipo de barco mucho más ágil, se mueve más rápido, se mueve mejor, pero cada uno tiene su utilidad, uno puede hacer una cosa y otro otra. En ese sentido, a la hora de ayudar a gestionar las listas de espera, la medicina privada es muy ágil. Porque a nosotros nos pueden decir, oye, que necesitamos operar 200 cataratas o 300 cataratas este año y necesito que me lo hagas tú. Y le decimos, bueno, déjanos que nos organicemos. Hacemos una reunión con los equipos médicos, pum, pum,
y se organiza y en 48 horas lo puedes tener organizado. Y eso en la pública conlleva... Eso en la pública conlleva mucho más. Otro tema es el tema de los costes que tiene el hacerlo en la privada o hacerlo en la pública, que muchas veces por el tipo de infraestructura que tiene la medicina pública, los procesos y los procedimientos salen más caros que en la medicina privada incluso, con lo cual también puede ser favorable en ese sentido, ¿no? Que igual hacer una lista de espera por las tardes en la sanidad pública pues cuesta X y a lo mejor con el mismo dinero en la privada puede hacer un 10 o un 20% más de procedimientos. Eso también es una ventaja y después los pacientes lo agradecen. Lo agradecen, incluso fíjate que ocurre muchas veces que en la privada pues nos dicen, mira que tienes que hacer 1000 tags. Digo, mira, pues yo lo puedo hacer una parte durante la semana, pero otra parte lo tengo que hacer en fines de semana. Dice, bueno, si tú llamas a los usuarios, que en este caso no serían clientes, serían usuarios de la sanidad pública, y a ver lo que te dicen. Y no solamente vienen un sábado o un domingo si hace falta hacerse la prueba, es que te dan las gracias. También, es que te lo agradecen. Claro, Juan, y estamos ya entrando porque, claro, aquí estamos hablando de personal médico, de médicos, y claro, el profesional, cuando lleva muchos años trabajando en la privada, tiene muy claro lo que hay. Sí, el concepto, sí, médico es el que está en la pública, médico es el que está en la privada. Igual. Pero el médico, hombre, por supuesto, por favor, la formación, todos. Pero quiero decir que la mentalidad de trabajo es distinta. Es como el que... A ver, yo llevo toda mi vida trabajando en televisiones privadas. Yo nunca he trabajado en una televisión pública. Y tengo muy claro cuál es el ritmo de trabajo y lo que supone trabajar en algo privado. En el hospital me imagino que los médicos, todo el personal, es algo parecido. Si una vez que entras a trabajar en un hospital privado y llevas muchos años, como es su caso, el concepto varía bastante de la pública. Bueno, en la pública... Vamos a empezar por otro lado. Venga, por donde usted todos quiera, los médicos, que es el experto. O no vamos a decir todos los médicos, la mayor parte o casi todos los médicos en España se han formado en la pública. Claro, por supuesto. Partamos de ese punto. O sea, hay ahora mismo universidades privadas, hay muchos hospitales privados, que cada vez hay más que son universitarios, etcétera. Pero eso es una cosa que está creciendo en los últimos 10, 15 años. De ahí para atrás, todos nos hemos formado en la medicina pública. Con lo cual la formación de todos es la misma. Después ya cada uno la aprovecha de una forma, como ocurrió de usted. otra, ocurre exactamente, sigues tu camino, etcétera. Pero en la medicina privada la ventaja que tienes es que tú al final eres un profesional liberal. Eres un profesional liberal y tú puedes trabajar lo que tú quieras. Si tú estás en un hospital privado y tienes un contrato laboral, pues te tiene que regir por unas normas laborales, igual que en la pública, que no serán laborales, serán estatutarios o del tipo que sea, pero que está todo regulado. Pues si tú eres un profesional libre, igual que un fontanero puede ser autónomo, igual que un abogado, tú puedes trabajar como quieras, cuando quieras y todo el tiempo que quieras, y nadie tiene por qué ponerte límites ni puertas al campo, como si tú decides no trabajar de lunes a jueves y trabajar los viernes, sábado y domingo, pues tú eres un profesional libre. Eso, claro, a los profesionales les da mucha maniobrabilidad. Y Juan, eres el tesorero del Colegio de Médicos de Málaga. Claro, y ahora médicos de la pública y de la privada, ¿no? ¿no? Entonces, allí... Y pues, con ejercicios los dos. Efectivamente, quiero decir que allí os llegan, bueno, pues, hombre, porque también resuelven mucha problemática, ¿no?, de los médicos, sea pública, sea privada. Y bueno, entonces allí, ¿cómo se conjuga todo eso? ¿Resulta complicado o no? Para nada, ¿no? No, para nada. Pero bueno, yo lo pregunto. Para nada, para nada. Y además tenemos que pensar que en Málaga la medicina privada es muy potente. Mucho. Es que Málaga tiene casi tanta medicina privada como el resto de Andalucía junta. Es que esto es Málaga. Es que, claro. Es que volvemos a lo del idioma, a mentalizarnos, a darnos cuenta dónde vivimos y dónde estamos y qué somos. Es así y con ejercicio privado en Málaga hay un porcentaje altísimo de los médicos colegiados en activo. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que yo creo que eso es muy bueno y eso enriquece mucho tanto a la medicina pública y a la medicina privada, el hecho de que haya médicos que trabajan solo en la privada, otros solo en la pública, y después hay un importante número de médicos que comparten los dos.
y además se convive perfectamente y en el colegio de médicos pues no nos genera ningún problema de ningún tipo esa circunstancia. Un momento, que no estamos aquí, no estamos haciendo un linchamiento a la sanidad pública, ni mucho menos, no. No, para nada, ¿eh? Si una tiene que existir con la otra, por supuesto. Totalmente, ¿no? La medicina pública es totalmente necesaria e imprescindible. Imprescindible, vamos. Tanto como la privada. Claro. Aquí los dos. Y además es que uno no puede vivir sin el otro, porque no sería sostenible el sistema. Imaginémonos que de hoy para mañana desaparece la medicina privada en España. Habría un colapso absoluto de la medicina pública. Pero por otro lado, nos imaginamos que colapsara la medicina pública, pues el desastre sería todavía mucho mayor. Es decir, esto es como cuando tienes dos cartas que se apoyan una en otra, se tienen que apoyar las dos y se tienen que mantener las dos para que el sistema sea sostenible y para que los ciudadanos reciban la atención adecuada. Esto es el claro ejemplo de lo público y privado, ¿no? Aquí sí que se puede... Es decir, que se evidencia, ¿no? Y se pone manifiesto cómo tiene que funcionar. Claro. Juan, ¿cuál crees que es el futuro del turismo sanitario y cómo se está preparando? Es decir, estamos ya como consolidados. Es decir, uno de los ejemplos que tenemos icónicos en la Costa del Sol sois vosotros, Vitasanit, pero ¿qué cambio nos espera? No sé, de aquí a 10 años esto cómo va a cambiar, cómo... Es mucho adelantar, ¿no? Es decir, ¿quién va a ganar la Champions? No. Permíteme la licencia. Quiero decir, hombre, ya tiene que haber unos estudios, algo, ¿no? Vosotros que os movéis a esos niveles. Es decir, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿O cómo va a seguir evolucionando, mejor dicho? Es absolutamente imprevisible. Mira, el tema del turismo aquí se sigue desarrollando, con lo cual la parte de medicina turística ya nos encontramos en números y en niveles parecido al año 2018-2019, con lo cual ya se ha recuperado la actividad totalmente. Y en el tema de lo que es turismo médico propiamente dicho, pues eso sí que antes de la pandemia estaba muy desarrollado, con la pandemia desapareció totalmente. Claro. Y después de la pandemia no se está recuperando, pero no se está recuperando por varios factores. Un factor es que muchos de los turistas para turismo médico que venían, pues venían de Rusia y de todas las repúblicas soviéticas, y eso está paralizado. Sí, pero no tiene, por el tema de la guerra, te refieres, por el tema de la guerra, con lo cual ese segmento se ha parado. Toda la parte que era de la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio, todos los países árabes, etcétera, ellos durante la pandemia, como no se podían desplazar tampoco con la agilidad que se desplazaban antes, han desarrollado allí con empresas extranjeras, sobre todo americanas, pero también británicas, alemanas, etcétera, han desarrollado sistemas sanitarios allí, hospitales privados allí, de forma que donde antes viajaban 20, ahora a lo mejor viajan 2, porque claro, han conseguido dar el servicio allí. ¿Y qué ocurre? Que cuando dan el servicio en esos hospitales, ya la lanzadera no es hacia los hospitales que ellos quieren, sino al hospital, claro, que ha montado allí el servicio. Es decir, si Cleveland Clinic ha montado un hospital en Abu Dhabi, pues los que no puede tratar Cleveland Clinic en Abu Dhabi ya no va a venir a España o a Alemania o tal, se va a ir a la Cleveland Clinic de Estados Unidos, y así otros muchos. Con lo cual ha cambiado mucho el escenario. Nosotros estamos otra vez empezando a recibir pacientes pues, del norte de África, Argelia, Marruecos, etcétera, pero sí es cierto que eso ha cambiado totalmente, y la evolución que va a llevar en los próximos años, pues yo creo que es muy incierta. Yo no soy capaz de predecir nada. Juan, esto último que acabas de decir, ¿no? Recuperáis público, usuarios, ¿vale? Del norte de África. Es decir, entiendo que se da la circunstancia y se repite que gente de cualquier país, parte del mundo o de Europa, contrata especialmente un servicio para ser operado, intervenido en Vitas, en Benalmádena. Sí, sí. Hay algunos que vienen. Lo que ocurre es que no tiene nada que ver el volumen con el que había antes de la pandemia. Claro. Todo eso ha cambiado. Durante la pandemia, pero que se lo hace muy difícil decir, este señor que vive, no sé, qué parte del mundo, y viene desde allí para que sea atendido en Benalmádena. Antes de la pandemia eso era habitual. Era habitual.
Volvemos a lo mismo, juega tú mucho el entorno, todo juega. Claro, pero ¿qué ocurre? Que durante la pandemia, en 2 años que se le ha limitado la movilidad, han aprendido a tener el servicio claro, a aproximar el servicio, y las empresas y los gobiernos a desarrollar el servicio donde no estaban, con lo cual ahora la movilidad que necesitan todos esos pacientes no es la que necesitaban antes de la pandemia, porque se han desarrollado muchos servicios a nivel local. No tiene nada que ver, y yo creo que no volverá a tener nunca que ver con lo que vivíamos antes. ¿Y eso ha mermado vuestro negocio o no? ¿Ha hecho que busquéis otras alternativas? No, yo creo que la sanidad, en el momento que tú das oferta, la demanda se genera sola. En Vita, sabe que hace 1 año y medio ampliamos 8.000 o 9.000 metros cuadrados con el segundo edificio. Hicimos muchas más consultas nuevas, una UCI espectacular que duplicaba la capacidad. Esas imágenes el día que se inauguró, creo que estuvimos allí. Pues se duplicó la UCI, se han duplicado quirófanos, etcétera, y está trabajando a tope. Es decir, que la oferta genera la demanda inmediatamente en medicina. Pero en la pública igual, la pública está a tope, todos los privados estamos a tope, porque no solamente es que seamos más pacientes o más personas o más población, como tú decías, que antes, sino que también la población demanda más. Es más exigente. Demanda más accesibilidad, no quiere esperar lo que antes esperaba para muchas cosas, y se buscan su camino. Unos son atendidos en los hospitales públicos, los centros de salud, etcétera, y otros pues son atendidos en la privada, y se va reorganizando. Y también hay muchísimos pacientes que saltan de una a otra, ¿eh? O sea, Juan, preguntar cuál es el perfil de persona que acude a la privada, eso yo creo que no. Hoy día cualquiera. Claro. Hoy día cualquiera. Yo creo que se ha generalizado mucho el uso de la medicina privada, y también en el tema del seguro de salud, pues lo mismo que una persona sabe que tiene que tener un seguro para su casa, y tiene que ser, bueno, el de coche es obligatorio, el de la casa no es obligatorio, pero todo el mundo lo tiene. A eso me refería. Pero ya se han mentalizado esa educación, que también, ¿no? Exactamente, que también les viene bien tener un seguro de salud para determinadas circunstancias, y son personas que hoy son atendidos en un hospital público o en un centro de salud, y mañana en un hospital privado, en un centro médico privado, y son atendidos en los dos sistemas sin ningún problema. Y a nivel de usuarios, por nacionalidades, ¿cuál es el país que más? Bueno, británico también, ¿no? ¿Sí, no? Los españoles. Los españoles, sí. Por supuesto, y después, claro, esta zona británica. Sí, que lo del Brexit, no, eso no. Bueno, el Brexit, si acaso, no ha favorecido a la sanidad privada, claro. ¿Y eso? Pues porque antes del Brexit había acuerdos, ¿no? Había acuerdos, que todavía existen acuerdos, etcétera, pero después del Brexit ha vuelto a ser obligatorio para los británicos tener un seguro de viaje cuando viajan al extranjero y a la Unión Europea, con lo cual antes, que no era obligatorio y venían muchísimos británicos sin seguro de viaje, ahora todos traen su seguro de viaje. Juan, yo lo sé, pero tenía preparada la pregunta porque lo he vivido, ¿no? Y vamos, porque sabes que como mi trabajo de informador, pues hemos acudido muchos pues congresos, eventos que hacéis vosotros, ¿no? Y la pregunta que tenía aquí preparada, que de hecho, ¿de qué manera el hospital, en este caso, contribuye a la comunidad local de Benalmádena? Porque habéis conseguido meteros de lleno, en la piel de la ciudad, ¿no? Pues sí, mira, nosotros somos una empresa socialmente responsable, ¿vale? Tenemos la acreditación y colaboramos, evidentemente, pues habitualmente con la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, además que allí siempre dais un apoyo importantísimo. Y además yo, a nivel personal, pues también intento colaborar todo lo que puedo como voluntario. ¿Qué cargo ocupas? Bueno, yo estoy en el comité ejecutivo de aquí de Benalmádena, ¿vale? Y después pertenezco también al comité técnico provincial de Málaga. Esto lo conformamos pues 2 médicos oncólogos, el presidente,
don Joaquín Morales. Estamos otros 2 médicos como gestores, un enfermero. ¿Sigue Emilio Alba sigue con vosotros también? Emilio Alba sigue Emilio Alba también. Conejo. Exactamente. Después, desde que se abrió el hospital, siempre hemos colaborado con CUDECA y la colaboración es lo que con te iba a CUDECA preguntar. es muy El estrecha. departamento de oncología tenéis una especial colaboración con... Bueno, colaboramos, claro, y después también le prestamos otro servicio a CUDECA. Le damos un apoyo a sus médicos cuando ellos no están, y nuestros médicos de atención domiciliaria le dan un apoyo a CUDECA, y la colaboración con CUDECA desde que se abrió CUDECA y desde que se abrió Sanit ha sido siempre muy importante, y además con una relación excelente. Después, por ejemplo, también todos los años pues participamos en la carrera del Proyecto Hombre, la que organiza Holiday World, y ahí pues siempre ponemos todo lo que es el servicio médico y de ambulancia en la carrera, y bueno, y en toda aquella asociación que nos pide algún tipo de colaboración que nosotros podamos dar y que entre dentro de nuestro ámbito, pues intentamos hacerlo. Sí, porque, a ver, soy muy impulsivo y a veces hago preguntas que pueden parecer disparatadas. No, si al final lo del charco va a tener razón. Verá lo que le quiero decir. Sabemos que cuando decimos Tívoli, ya automáticamente estamos diciendo Benalmádena. Hombre. Bien. Ustedes han conseguido, y que conste que tenéis hospitales en muchos sitios, automáticamente, por eso le decía que, hombre, la comparación, pero cada uno en su lugar, ¿no? Que cuando se dice Vitas o Sanit, automáticamente te tienes que acordar de Benalmádena. Sí, tenéis hospital en Málaga, en muchos sitios, ¿no? Pero sí que eso pone de manifiesto el grado de identidad, ¿no? Y lo que yo decía al principio del programa, ¿no? De colocar a Benalmádena en el mapa, en el tema sanitario, que oye, que no es cualquier cosa, ¿no? Hombre, yo creo que hay pocas ciudades, pues iba a decir pueblo, pero evidentemente esto es una ciudad. Una ciudad. De este tamaño, que tenga una medicina privada de esta envergadura y una medicina pública también del nivel que tiene aquí en el pueblo, ¿no? O en la ciudad. Yo creo que es muy importante para Benalmádena, pues tenemos que pensar que, por ejemplo, en nuestro hospital hay un porcentaje de personas residentes en Benalmádena que vienen, pero hay un elevadísimo porcentaje de personas que vienen no solo de las zonas más cercanas, de Marbella, de Fuengirola, de Torremolinos, etcétera, sino de Málaga, y que vienen de Andalucía, de muchos lugares, de Jaén, de Almería, de Córdoba, de Granada, de muchos lugares. También es cierto que muchos de ellos veranean aquí, vienen al hospital, conocen el hospital y están a lo mejor en su lugar de origen y dicen, bueno, yo necesito esto, bueno, pues me voy a ir allí. Yo tengo allí mi casa, tengo mi apartamento. El entorno. Exactamente. El entorno. Y bueno, pues en vez de hacerme esta intervención aquí o lo que sea, pues me voy a ir allí. O en vez de ver estos especialistas aquí, pues me voy y los veo allí en Benalmádena, con lo cual hay muchísimos que se siguen desplazando. Y Juan, estamos casi acabando, se nos ha hecho esto muy corto, habrá que repetir. Como director de desarrollo de negocio del Hospital Vitas, realmente ¿su trabajo en qué consiste? Bueno, creo que lo conoce todo perfecto, es decir, desde estar en una consulta, ponerse una bata blanca y bueno, y atender a un paciente, bueno, pues a ponerse una chaqueta, una corbata y estar de ejecutivo donde corresponda. Pero de desarrollo de negocio, ¿en qué consiste? Pues en desarrollar el negocio. Sí, en ampliar, ¿no? Bueno, verás, hay muchos ámbitos. Estamos casi yéndonos ya, ¿eh? Hay muchos ámbitos. Está el mercado nacional, privado, compañías nacionales, internacional. Yo sobre todo me focalizo en la parte internacional. Ajá. ¿Vale? Y eso también lo exporto a todos los demás hospitales del grupo y colaboro con el resto. Hay que viajar mucho, cada vez menos, porque hace falta viajar menos con las videoconferencias y todo eso. Y además ya llevo 30 y tantos años haciendo esto, con lo cual me conoce todo el mundo y es más fácil. El doctor Juan Bosco Rodríguez Hurtado. Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy he aprendido muchísimo de lo que yo entendía que era el turismo sanitario. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señores, también muchísimas gracias y hasta una nueva entrega.